Rebeca supo que la envidia, la mentira y la traición casi destruyen a esta familia, pero la última palabra la tuvo el perdón y el propósito de Dios. No te vayas, la historia de Jacob, Esaú, José y sus hermanos es tan poderosa que querrás compartirla, así que si te emociona este relato, dale like y comparte este video con más personas. Ahora sí, empecemos con esta increíble historia. Jacob y Esaú eran mellizos, hijos de Isaac. Esaú nació primero y por ser el primogénito, le correspondían los derechos y privilegios de la herencia. Y la bendición familiar que Dios había prometido a su abuelo Abraham Jacob, nacido apenas unos minutos después, siempre deseó ese honor con el tiempo. Las diferencias entre los hermanos se hicieron notorias. Esaú era un hábil cazador, impulsivo y poco interesado en las promesas de Dios Jacob. En cambio, era tranquilo. Prefería quedarse en casa escuchando las historias de su madre y soñando con las bendiciones futuras. Un día ocurrió algo que cambió sus vidas. Esaú regresó del campo agotado y muerto de hambre, y encontró a Jacob cocinando un guiso rojo y aromático. Esaú prácticamente se desmayaba de hambre y le suplicó a Jacob que le diera de ese potaje. Jacob vio su oportunidad y, con astucia, le ofreció un trato impensable a su hermano. Le dijo: te daré de comer, pero a cambio, véndeme tu primogenitura. Esaú, sin valorar lo sagrado de sus derechos de ser el primer hijo, respondió entre ansioso y descuidado: an trato hecho, dame de ese guiso. Tampoco, por un plato de lentejas caliente, Esaú entregó algo invaluable, las bendiciones y privilegios reservados al primer hijo. Después de saciar su estómago, Esaú se dio cuenta tarde de su error. Había menospreciado su primogenitura, regalando por un simple plato de comida el derecho a la parte más importante de la herencia de Isaac y la bendición divina para su descendencia. Trató de arrepentirse, lloró amargamente pidiendo deshacer el trato, pero ya era tarde. Jacob ahora poseía legalmente la primogenitura. Esaú guardó rencor en su corazón, y desde ese día miró a Jacob con odio por haberle quitado aquello que él mismo no supo apreciar. Pasaron los años. Isaac envejeció y quedó casi ciego. Llegó el momento en que Isaac quiso dar su bendición final al hijo primogénito. Creyendo que seguía siendo Esaú, Isaac llamó a Esaú y le pidió que fuera a cazar y le preparara su guiso favorito. Así, después de comer, le daría la gran bendición familiar. Esaú partió emocionado a cumplir el encargo, sin saber que alguien más estaba escuchando. Rebeca, la madre de los mellizos, oyó la conversación y, recordando la promesa de Dios, el primer hijo servirá al menor. Trazó un plan arriesgado para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. Rebeca rápidamente preparó un guiso delicioso como le gustaba a Isaac. Luego vistió a Jacob con las mejores ropas de Esaú y cubrió sus brazos y cuello con pieles de cabrito. Para imitar los brazos velludos de Esaú, Jacob dudaba y tenía miedo de engañar a su padre, pero su deseo de obtener la bendición pudo más. Entró en la tienda de Isaac fingiendo ser su hermano y dijo: padre, soy Esaú, aquí está tu comida, come y dame tu bendición. Isaac, extrañado, le respondió: ¿cómo volviste tan pronto, hijo mío? Jacob, metiendo a Dios en su mentira, respondió: el Señor tu Dios me ayudó a encontrar la presa rápidamente. Isaac estaba confundido. La voz sonaba como la de Jacob, pero al tocar las manos cubiertas de pieles, sintió el vello y creyó que era Esaú, con el corazón dudoso, pero confiando en lo que palpaban sus manos. El padre finalmente comió y bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Le dio la bendición más grande, aquella que otorgaba prosperidad, liderazgo sobre la familia y la continuación de las promesas divinas de Abraham. Jacob apenas logró contener su emoción. En cuanto recibió la bendición, salió apresuradamente. Lo había logrado, pero ¿a qué precio? Poco después entró Esaú, alegre y orgulloso con su guiso recién hecho, esperando la bendición de su padre. Padre, levántate y come de lo que cacé, para que me des tu bendición, dijo con entusiasmo. Isaac se quedó helado y preguntó, temblando: ¿quién eres? Tú soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió el confundido. Isaac comenzó a temblar intensamente al comprender lo ocurrido. Entonces, ¿quién fue el que vino antes? Lo bendije y bendito quedará. Isaac se dio cuenta de que había sido engañado.
y Esaú también. La reacción de Esaú fue desgarradora. Al entender que su hermano le había robado también la bendición, lanzó un grito de dolor y rabia. «Padre mío, ¿no tienes una bendición para mí también?», clamó Esaú entre sollozos desesperados. Isaac, con el corazón quebrado, le dio a Esaú una bendición secundaria, pero ya no podía quitar lo dado a Jacob. Esaú lloró amargamente. Su tristeza pronto se convirtió en furia asesina. Salió de la presencia de su padre jurando que, en cuanto Isaac muriera, mataré a mi hermano Jacob por lo que me ha hecho. Rebeca supo que Esaú planeaba vengarse, así que actuó de inmediato y le dijo a Jacob que debía huir esa misma noche para salvar su vida. Le sugirió que fuera a la tierra lejana de Harán, donde vivía su tío Labán, y que se quedara allí un tiempo hasta que Esaú calmara su ira. Imaginen la escena completa, porque en cuestión de horas, Jacob pasó de recibir la mayor bendición de su vida a huir con miedo por el desierto, dejando atrás a sus padres ancianos y a su hermano enfurecido. ¡Qué precio tan alto por una mentira! Porque en un solo día la familia quedó destrozada, con Esaú lleno de odio, Jacob convertido en fugitivo y Rebeca perdiendo a ambos hijos de golpe. Nunca vale la pena engañar, porque las mentiras siempre traen consecuencias dolorosas. Jacob emprendió el camino hacia la casa de Labán y viajó solo, lejos de su hogar por primera vez, cargando culpa y temor mientras avanzaba por tierras desconocidas. Una de esas noches, agotado y muy solo en medio del camino, se recostó en el suelo del desierto y tomó una piedra para usarla como almohada allí, bajo el cielo abierto y rodeado por la oscuridad. Jacob sintió el peso de su engaño y tuvo miedo del futuro que le esperaba. Pero en esa misma oscuridad sucedió algo maravilloso, porque Dios le habló a Jacob en un sueño. Jacob soñó con una escalera enorme que conectaba a la tierra con el cielo, y por ella ángeles de Dios subían y bajaban constantemente. En lo alto de la escalera, el Señor mismo le habló y le dijo que era el Dios de su padre Abraham y de Isaac, que le daría la tierra donde estaba acostado y que su descendencia sería como el polvo de la tierra a Dios. También le prometió que estaría con él, que lo protegería donde quiera que fuera y que no lo abandonaría hasta cumplir. Todo lo que le había prometido Jacob despertó sobresaltado y asombrado al darse cuenta de que Dios no lo había abandonado. A pesar de todos sus errores, en medio de su huida y de su profunda soledad, el Señor le mostró misericordia y le dio una nueva oportunidad con reverencia. Jacob exclamó que verdaderamente el Señor estaba en ese lugar y que él no lo sabía. Reconociendo que aquel sitio era la casa de Dios y la puerta del cielo, aquel lugar sería conocido como Bitol. Y con el corazón profundamente conmovido, Jacob hizo un compromiso, prometiendo servir a Dios fielmente de allí en adelante. Esa noche cambió a Jacob, porque comprendió que aunque había hecho mal, Dios le ofrecía perdón y una nueva oportunidad para vivir bajo su guía si alguna vez te sientes lejos por tus errores. Recuerda que Dios siempre tiende una escalera de amor para reconciliarse contigo, animado por esta experiencia espiritual. Jacob continuó su viaje con una nueva esperanza en su corazón después de muchas jornadas de camino. Llegó por fin a la tierra de Harán, la tierra de su madre. Al acercarse al lugar vio un pozo donde unos pastores estaban abrevando a sus rebaños en medio del campo allí. Jacob conoció a Raquel, una joven pastora que resultó ser hija de su tío Labán. En el momento en que Jacob vio a Raquel, su corazón quedó flechado, porque ella era hermosa y bondadosa, y Jacob se enamoró de ella de inmediato. Labán recibió a Jacob en su casa con aparente alegría, cuando supo que era hijo de su hermana Rebeca. Jacob empezó a trabajar con su tío y profundamente enamorado de Raquel. Acordó servirle 7 años a Labán, a cambio de poder casarse con ella. Aquellos 7 años pasaron volando para Jacob, porque su amor por Raquel era muy grande, pero cuando llegó el día de la boda, sucedió algo inesperado y cruel, porque Labán engañó a Jacob. En la noche de las bodas, Labán sustituyó a la novia sin que Jacob se diera cuenta. Cuando amaneció, Jacob descubrió con horror que quien estaba a su lado no era Raquel, sino Lea, la hermana mayor Ere. Imagínate la impactante sorpresa y el profundo enojo de Jacob al verse engañado de esa manera. Labán se justificó diciendo que era costumbre casar primero a la hija mayor
era Jacob, el mismo que había engañado a su padre. Ahora probaba el amargo sabor de ser víctima del engaño, aunque dolido y furioso. Jacob todavía quería a Raquel. Labán acordó darle también a Raquel por esposa a cambio de 7 años. Más de trabajo, Jacob aceptó el trato y así, en una sola semana, se casó con Raquel, pero tuvo que cumplir otros 7 años de arduo servicio durante ese tiempo. La familia de Jacob creció porque Lea, Raquel y sus siervas le dieron muchos hijos finalmente. Jacob tuvo 12 hijos varones en total, formando la base de las futuras 12 tribus de Israel. De todos sus hijos, José y Benjamín, los 2 hijos de Raquel, la esposa favorita de Jacob, eran sus tesoros más preciados. José en especial era el preferido de su padre, porque fue el primer hijo de Raquel y porque nació cuando Jacob ya era mayohere, después de 20 años, al servicio de Labán. Dios le indicó a Jacob que ya era tiempo de regresar a su tierra de Canaán. Jacob, cansado de las trampas de Labán, reunió a su familia, a sus siervos y todo su ganado, y huyó en secreto para regresar a casa. Cuando Labán se enteró de la huida, salió furioso en persecución de Jacob, pero Dios advirtió a Labán en un sueño que no hiciera daño a Jacob al alcanzar a Jacob. Tío y sobrino tuvieron una confrontación tensa, y Jacob habló con sinceridad de cómo Labán lo había engañado repetidas veces durante sus años de servicio. Labán, calmándose poco a poco y reconociendo la intervención de Dios, decidió hacer las paces. Juntos levantaron un montón de piedras como testigo de un pacto de no agresión, y luego se despidieron en paz. Jacob había escapado de una amenaza, pero ahora le esperaba otra muy diferente en el camino, porque debía enfrentarse nuevamente a Esaú. 2 décadas habían pasado desde que Jacob huyó de la furia de su hermano, y ahora regresaba a la tierra de Canaán sin saber si Esaú todavía lo odiaba o si lo recibiría con violencia. Jacob tenía mucho miedo, por lo que envió mensajeros adelante con regalos para Esaú. Intentando aplacarlo, los siervos regresaron con noticias alarmantes, diciendo que su hermano Esaú venía hacia él acompañado de 400 hombres. Al oír esto, Jacob sintió que el corazón le daba un vuelco y se preguntó si Esaú venía con un ejército para vengarse desesperado. Jacob dividió su campamento en 2 grupos, pensando que si Esaú atacaba a uno, al menos el otro grupo podría escapar. Además, oró a Dios con humildad, reconociendo que era indigno de todas sus misericordias y pidiéndole que lo librara del poder de su hermano Esaú, recordándole que él había prometido hacerle bien. Esta fue una de las primeras veces en que Jacob reconoció su pequeñez y se rindió totalmente a Dios, pidiendo ayuda sincera aquella noche. Jacob se quedó solo junto al río Yabok, después de haber enviado a su familia y sus posesiones por delante para protegerlos, con el campamento en completo silencio y la oscuridad envolviéndolo. Jacob se sumió en angustia y remordimiento mientras clamaba a Dios por protección. De repente, un hombre misterioso apareció en la oscuridad y lo agarró con fuerza, y Jacob, sorprendido, comenzó a luchar con todas sus fuerzas contra aquel desconocido. Lucharon cuerpo a cuerpo durante horas, hasta que finalmente llegó el amanecer. Viendo que Jacob no cedía, el extraño tocó la cadera de Jacob y le dislocó el hueso con solo rozarlo. Dejándolo cojo y adolorido en ese instante, Jacob se dio cuenta de que aquel no era un hombre común, porque había estado luchando nada menos que con un mensajero divino, con Dios mismo en forma de ángel. En lugar de soltarlo, Jacob se aferró a él con todas sus fuerzas a pesar del dolor, y llorando le dijo: «No te soltaré hasta que me bendigas Dios». En su misericordia, respondió a este corazón arrepentido y tenaz. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó el Señor. Jacob respondió él jadeando. Ese nombre significaba suplantador o engañador, recordándole toda una vida de trampa. Entonces el Señor declaró: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel», que significa el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres, ya has vencido. Jacob recibió allí mismo una bendición especial aquella madrugada. Mientras cojeaba con el amanecer, Jacob entendió que había sido transformado. Dios le dio un nuevo nombre, Israel, y con él una nueva identidad. El engañador había sido quebrantado y hecho humilde. Había encontrado a Dios cara a cara y sobrevivido. Jacob llamó a ese lugar Penil, diciendo: «He visto a Dios cara a cara y aún sigo con vida con el amanecer». Llegó un nuevo día, literal y espiritualmente, para Jacob. A pesar de su cojera, avanzó al frente de su campamento con una confianza diferente. Ya no confiaba en su astucia, sino en Dios
a lo lejos divisó a Esaú acercándose con sus 400 jinetes. Jacob respiró hondo y se adelantó solo, poniendo a su familia detrás cuando estuvo a la vista de su hermano. Jacob se inclinó hasta el suelo 7 veces mientras caminaba. En señal de respeto y arrepentimiento, era una humilde disculpa viviente. Con cada reverencia mostraba que reconocía su falta y que no venía buscando pleito, sino paz. Esaú observó a aquel hombre acercarse inclinándose repetidamente. Era realmente su hermano Jacob, el mismo que había huido hace 20 años en cuanto Jacob estuvo cerca. Esaú se conmovió, dejó caer las armas del rencor y corrió al encuentro de Jacob. Lo abrazó fuertemente, echándole los brazos al cuello, y se desbordó en llanto. Jacob también lloró. Aliviado y agradecido que hermoso encuentro, los dos hermanos, enemigos por tanto tiempo, ahora se fundían en un abrazo de reconciliación. Las esposas e hijos de Jacob observaron con lágrimas en los ojos aquella escena increíble. Incluso los robustos guerreros de Esaú seguramente se enjugaban alguna lágrima al ver a los mellizos haciendo las paces. Después de tantos años separados entre lágrimas de alegría, Esaú preguntó por la familia de Jacob, y éste le presentó a cada esposa, a cada hijo, incluyendo al pequeño Benjamín y al joven José que estaban junto a su madre. Raquel Esaú quedó asombrado de cuánto había crecido la familia de su hermano. Jacob insistió en regalarle a Esaú los rebaños y regalos que había enviado por adelantado: cabras, ovejas, camellos, vacas, burros, como muestra de respeto y cariño. Al principio Esaú no quería aceptar nada. Hermano, yo tengo suficiente, quédate con lo tuyo, dijo, sintiendo que no necesitaba compensación, pero Jacob insistió con sinceridad hasta que Esaú aceptó los presentes. Esaú incluso se ofreció a escoltar a Jacob con sus hombres para protegerlo en el viaje, demostrando así su buena voluntad. Jacob, agradecido, declinó amablemente la oferta, asegurando que viajarían a su propio paso para no agotar a los niños y los rebaños, y así, tras abrazarse una vez más, los dos hermanos tomaron caminos distintos, pero esta vez, en paz, se despidieron sonriendo. Agitando las manos, Jacob, viendo partir a Esaú con gratitud, y Esaú marchándose con el corazón libre de rencor, aquella despedida fue tan distinta de la última vez que se vieron. Cuando Jacob huía aterrorizado, ahora se separaban reconciliados por la gracia de Dios. Jacob continuó su vida en Canaán, criando a sus hijos y levantando altares de gratitud al Dios que lo había protegido. Sin embargo, la vida aún le depararía pruebas y dolores. Su familia no estaba exenta de problemas tiempo después. Una tragedia golpeó el corazón de Jacob. Su amada esposa Raquel falleció al dar a luz a su segundo hijo con su último aliento. Raquel llamó a su bebé Benoni, hijo de mi tristeza, pero Jacob lo renombró Benjamín, hijo de mi mano derecha, expresando así cuánto amaría y apoyaría a este hijo. Raquel murió dejando a Jacob desconsolado. Desde entonces, José y Benjamín, los hijos de Raquel, ocuparon un lugar especial en el corazón de Jacob, porque eran el recuerdo vivo de su gran amor en particular. José, el mayo, héroe de los dos, se convirtió en el favorito de Jacob, y Jacob no ocultaba su preferencia. A José le daba un trato especial que los demás hermanos veían con celos crecientes para colmo. Jacob mandó hacer para José una túnica muy elegante de muchos colores, una prenda fina y llamativa que lo distinguía como su preferido. Cada vez que José se paseaba con esa túnica larga de colores brillantes, sus hermanos ardían de envidia, preguntándose por qué su padre no los amaba igual. Ese resentimiento fue envenenando sus corazones. Además, José, con solo 17 años, era ingenuo y sincerote cuando tenía sueños extraños. Corría a contárselos a todos sin pensar en cómo los interpretaban sus hermanos en uno de esos sueños. José veía que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la de él. En otro sueño, veía el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Imagínate la reacción de sus hermanos al oír a José decir que en sus sueños ellos se inclinaban ante él. Se sintieron ofendidos y aún más furiosos. ¿De veras crees que algún día serás superior a nosotros? Mocoso José quizás compartió sus sueños con inocencia, buscando alguna explicación, pero lo único que logró fue echar más leña al fuego del odio que sus hermanos le tenían. Llegó un día fatídico. Los 10 hermanos mayores de José estaban apacentando los rebaños del padre lejos de casa. Jacob, preocupado por ellos,
envió a José a buscarlos y ver cómo estaban. José emprendió el viaje, sin saber lo que le esperaba cuando finalmente sus hermanos lo vieron venir a lo lejos. Antes de que llegara, el rencor explotó. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene el soñador, esta es nuestra oportunidad». Sus rostros se endurecieron y sus palabras fueron terribles. «Vamos a matarlo y a tirarlo en un pozo. Diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños así». Fríamente planearon acabar con la vida de su propio hermano, pero no todos estaban de acuerdo con derramar sangre. Rubén, el mayor de los 12, quiso salvar a José. Les dijo: «No lo matemos, no derramen sangre. Mejor arrójenlo a esta cisterna vacía». Sugería dejarlo allí atrapado, pero sin matarlo con sus propias manos. En realidad, Rubén planeaba rescatar a José más tarde, cuando los demás se distrajeran, y enviarlo de vuelta con su padre. Su intención era evitar el fratricidio. Los otros hermanos aceptaron la solución de Rubén, así que cuando José llegó todo sonriente y confiado buscando a sus hermanos, lo agarraron de repente, le arrancaron la hermosa túnica de colores que llevaba puesta y, a pesar de sus gritos de desconcierto, lo arrastraron y lo arrojaron a un pozo profundo y vacío que había allí mismo en el desierto. José cayó golpeándose contra las paredes secas de la cisterna y quedó magullado en el fondo. Sin poder salir, desesperado, gritó pidiendo auxilio: «Hermanos, por favor, sáquenme de aquí». Podía oír a sus hermanos hablando arriba, pero ninguno le hizo caso. ¿Te imaginas el terror de José, sus propios hermanos, a quienes amaba y en quienes confiaba? Lo habían tratado con una crueldad inimaginable. Estaba solo, atrapado bajo tierra, con el corazón hecho pedazos al comprender que aquellos a quienes llamaba familia querían deshacerse de él. Arriba, los hermanos se sentaron a comer como si nada. Mientras José sollozaba en el pozo, debatían qué hacer después. Matarlo estaba descartado por el momento, pero no podían simplemente dejarlo ir. José contaría todo a su padre. En eso estaban. Cuando vieron acercarse una caravana de mercaderes ismaelitas que iba rumbo a Egipto, cargada de mercancías exóticas, entonces Judá, uno de los hermanos, propuso otra idea que ganamos con matar al muchacho. Mejor vendámoslo a esos ismaelitas. Los demás se miraron y comenzaron a sentir. Vender a su propio hermano como esclavo no es algo que un hermano normal siquiera pensaría. Pero la envidia y la ira los habían cegado. Aquella sugerencia tenía perverso sentido para ellos. Así se librarían de José sin mancharse directamente las manos y además ganarían algo de dinero. En pocos minutos tomaron la decisión. Bajaron la cuerda al pozo y sacaron a José de allí, él, pensando que quizás habían recapacitado. Se encontró con que lo ataban con sogas a pesar de sus súplicas y llantos. Lo llevaron a la fuerza hacia los comerciantes, negociaron el precio y acabaron vendiéndolo por 20 monedas de plata. 20 monedas. Dividir esa suma entre 10 hermanos, apenas 2 monedas para cada uno. Qué absurdo cambiar la vida de su hermano por tan poco. Pero el trato se cerró y José, aterrorizado, fue entregado a los mercaderes. Y estos siguieron su camino, llevándolo como mercancía rumbo a Egipto en cuestión de horas. El joven favorito de Jacob pasó de ser un hijo libre y amado a un esclavo encadenado camino a una tierra extraña. Sus hermanos observaron en silencio mientras la caravana se alejaba en el horizonte envuelta en polvo. ¿Qué habían hecho? Tal vez en ese momento algunos sintieron la punzada de la culpa, pero ya no había marcha atrás. Al poco rato, Rubén, que se había ausentado un momento, volvió al pozo con la intención de rescatar a José a escondidas, cuando miró dentro y no lo encontró. Se desesperó, rasgó sus vestiduras y buscó a sus hermanos gritando que el muchacho no estaba y preguntando qué iban a hacer. Ahora sí, todos entendieron que tendrían que enfrentar a su padre sin José. El pánico y la culpa los invadieron. Ninguno quería confesar la verdad. Entonces urdieron otra mentira cruel para encubrir su crimen. Mataron un cabrito y empaparon con su sangre la túnica de colores de José, aquella prenda que representaba el amor de Jacob por él. Con el corazón latiéndoles de nervios, llevaron la túnica ensangrentada de regreso a casa al presentársela a su padre. Fingieron haberla encontrado en el campo y le pidieron que mirara bien si era o no
la túnica de su hijo José. Jacob reconoció al instante la prenda especial de su amado hijo cuando vio las manchas de sangre. Un terrible dolor lo atravesó. Dijo que era la túnica de su hijo y que un animal salvaje lo había devorado, y gritó que José había sido hecho pedazos. El anciano cayó de rodillas, rasgándose las vestiduras en señal de duelo y dejando escapar un llanto inconsolable sus hijos. Los mismos que habían provocado todo trataron de confortarlo hipócritamente. Pero Jacob estaba devastado. Repetía que moriría de dolor yendo al sepulcro por su hijo, negándose a ser consolado. Cada día Jacob lloraba por José pensando que su hijo había muerto trágicamente. Qué ironía tan amarga Jacob, que en su juventud engañó a su padre Isaac. Ahora era engañado por sus propios hijos. La mentira que Jacob sembró tiempo atrás volvió a él en la mentira de la túnica ensangrentada. Padre e hijos quedaron atrapados en un hogar lleno de luto y secreto. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando con José? Imagínate al muchacho encadenado siendo llevado por extraños, mirando atrás con la esperanza de que sus hermanos cambien de opinión y vengan a rescatarlo. Pero eso nunca pasó. Los mercaderes lo llevaron muy lejos. Hasta Egipto, la potencia más grande de aquel tiempo. Al llegar, José fue vendido como esclavo en el mercado Potifar. Un capitán de la guardia del faraón, el rey de Egipto, lo compró para que sirviera en su casa. De ser el hijo mimado de una familia rica, José pasó a ser un siervo en tierra extraña, rodeado de un idioma y costumbres que no entendía a sus apenas 17 años. Tuvo que crecer de golpe, pero aunque todo parecía oscuro, José no estaba solo. El Dios de su padre iba con el José. Recordó las historias de fe que Jacob le había contado. Recordó los sueños que Dios le había dado y decidió permanecer fiel y hacer lo correcto, aunque la vida le hubiera tratado injustamente. En la casa de Potifar, José trabajó con excelencia, era honesto, responsable y diligente en cada tarea. Potifar se dio cuenta de que José era diferente, ya que todo lo que hacía prosperaba por la bendición de Dios. Con el tiempo, Potifar le dio más y más responsabilidad, hasta confiarle la administración de toda su casa. La Biblia dice que Potifar llegó a despreocuparse de todo lo suyo, dejando todo en manos de José, porque veía que el Señor prosperaba a José en todo. Sin embargo, cuando todo parecía ir sobre rieles, llegó otra dura prueba. La esposa de Potifar se fijó en que José era un joven apuesto y fuerte, y comenzó a acosarlo insistentemente, tratando de seducirlo día tras día. Aquella mujer invitaba a José a pecar. Él, siendo íntegro, la rehuía. Una vez ella lo agarró de su ropa y le susurró que se quedara con ella. Pero José se zafó y salió corriendo de la casa, dejando su manto en las manos de ella, porque no quería ofender a Dios ni traicionar la confianza de su amo. José había dicho que no podía cometer tal maldad ni pecar contra Dios. Rechazada y llena de ira, la esposa de Potifar decidió vengarse, inventando una terrible mentira. Acusó falsamente a José de haber intentado abusar de ella, mostró a su marido el manto de José que tenía en las manos como prueba. Potifar, al escuchar a su esposa, se llenó de furia y, sin investigar más, ordenó que José fuera arrojado de inmediato a la cárcel real. Así, injustamente, José pasó de ser un siervo de confianza a un preso encadenado para José. Esto debió ser devastador. Había hecho todo correctamente. Había sido fiel a Dios. Había resistido la tentación y aún así terminó encarcelado. Estar encerrado en una oscura prisión como un criminal habría quebrado a cualquiera. Pero José no perdió la fe. Incluso en el calabozo frío siguió confiando en Dios, y Dios seguía con él aún en aquel lugar tenebroso con el tiempo. El carcelero notó que José era responsable y noble, incluso tras las rejas, y le delegó responsabilidades a donde iba. José terminaba siendo líder por su carácter y por la gracia de Dios. En el jefe de la cárcel puso a José a cargo de otros presos, y pronto confiaba en él plenamente, porque era evidente que José tenía algo especial. Pasó un tiempo y 2 nuevos prisioneros fueron puestos bajo el cuidado de José. Resulta que el faraón se había enojado con 2 de sus oficiales. Su copero, el sirviente encargado de darle de beber, y su panadero principal, ambos habían ofendido al rey de alguna manera, y terminaron encerrados. Esperando el veredicto del faraón sobre sus vidas, José, con su corazón compasivo, entabló amistad con ellos. Una mañana encontró a estos 2 hombres
particularmente, pensativos y tristes, y les preguntó por qué estaban tan afligidos ese día. Ellos le contaron que cada uno había tenido un sueño extraño esa noche y que no había nadie que pudiera interpretarles el significado. José sonrió y dijo que interpretar sueños era asunto de Dios y que le contaran que habían soñado. Entonces el jefe de Capiros relató su sueño, dijo que había visto una vid con 3 ramas, que brotaba, florecía y producía racimos de uvas. Dijo que exprimía las uvas en la copa del faraón y se la entregaba en la mano. José escuchó atentamente y con sabiduría divina le explicó que las 3 ramas eran 3 días. Dijo que en 3 días el faraón lo restituiría a su puesto y volvería a servir la copa en sus manos como antes. El copero se alegró muchísimo al oír esa interpretación favorable. José aprovechó para pedirle algo. Le pidió que cuando regresara a su cargo y todo le fuera bien, se acordara de él, le rogó que hablara de él al faraón, explicándole que había sido traído, engañado de su tierra, y que también era inocente en Egipto. Dijo que no merecía estar en esa cárcel. El copero asintió, prometiendo que lo ayudaría. Viendo que la interpretación del copero fue buena, el panadero contó con ansiedad su propio sueño y explicó que tenía 3 canastas de pan sobre su cabeza. Dijo que en la canasta de arriba había panes y pasteles para el faraón, y que las aves venían y se comían lo que estaba en la canasta. José frunció el ceño, porque la interpretación de ese sueño no era favorable. Aun así, con honestidad, le explicó que las 3 canastas también representaban 3 días. Le dijo que en 3 días el faraón mandaría que lo ejecutaran, que colgarían su cuerpo de un madero y que las aves comerían su carne. El panadero se quedó helado al escuchar aquella interpretación. 3 días después ocurrió exactamente lo que José había predicho. El faraón celebró su cumpleaños con una gran fiesta y mandó llamar de la cárcel a sus 2 sirvientes para decidir su destino. Al copero lo perdonó y lo devolvió a su puesto, sirviendo nuevamente la copa real. Pero al panadero ordenó que lo ahorcaran. Imagina a José en la celda, enterándose de que sus interpretaciones habían sido correctas. Eso reforzó su fe en Dios y seguramente pensó que ahora sí el copero hablaría de él al faraón y que pronto saldría libre. Sin embargo, el jefe de Capiros, una vez de vuelta en la vida de palacio, se olvidó completamente de José. Los días se hicieron semanas y las semanas meses, y José seguía encerrado injustamente. Esperando y orando fue otra decepción más para José. Pero Dios no se había olvidado de él, solo estaba preparando el momento indicado. 2 años completos pasaron hasta que una noche el faraón mismo tuvo un par de sueños muy perturbadores. En el primer sueño, vio 7 vacas gordas y hermosas salir del río Nilo, y detrás de ellas aparecían 7 vacas flacas y feas que se comían a las 7 gordas. En el segundo sueño vio 7 espigas de trigo grandes y llenas, y de pronto brotaban 7 espigas marchitas y secas que devoraban a las espigas saludables a la mañana siguiente. Preocupado y confundido, el faraón llamó a todos sus magos y sabios y les contó sus sueños, pidiéndoles una interpretación. Nadie pudo darle una respuesta convincente. Fue entonces cuando el jefe de Capiros recordó su propia experiencia en la cárcel. Con vergüenza le contó al faraón que hacía 2 años, cuando había sido enviado a prisión, un joven hebreo había interpretado su sueño y el del panadero, y que todo había sucedido tal como él lo dijo. Le sugirió que quizá ese joven podría interpretar también los sueños del faraón. El faraón no perdió tiempo y ordenó traer de inmediato a José desde la cárcel. Imagínate ese momento. Después de años en prisión, de repente vienen por José con urgencia, lo afeitan, le dan ropa limpia y lo llevan corriendo a la imponente sala del trono. José quedó de pie ante el hombre más poderoso del mundo de ese tiempo, rodeado del lujo del palacio y de altos funcionarios egipcios. El faraón lo miró y fue directo al grano. Le dijo que había tenido un sueño que nadie podía interpretar, pero que le habían dicho que José sabía hacerlo. José respondió con humildad que no era él quien podía hacerlo, sino que Dios sería quien daría una respuesta propicia al faraón. Entonces el faraón narró detalladamente sus 2 sueños sobre las vacas y las espigas. José escuchó atentamente y en cuanto el faraón terminó de hablar, Dios le mostró el significado. José explicó que ambos sueños significaban lo mismo y que Dios le estaba revelando al faraón lo que estaba por venir.
Dijo que las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas representaban 7 años de abundancia, mientras que las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas representaban 7 años de hambre. Explicó que primero vendrían 7 años de gran prosperidad en todo Egipto y que después llegarían 7 años de una terrible escasez que consumiría toda la abundancia previa. Dijo que el hambre sería tan grave que nadie recordaría los años de prosperidad. También explicó que el hecho de que el faraón hubiera tenido el sueño 2 veces significaba que Dios ya había decretado esto y que pronto se cumpliría. El faraón y todos los presentes escuchaban con asombro y temor aquella revelación. José continuó hablando y se atrevió a dar un consejo sabio al faraón. Le dijo que debía buscar a un hombre prudente y sabio y ponerlo a cargo de la tierra de Egipto. Explicó que durante los 7 años de abundancia se debía recaudar la 5ª parte de las cosechas y almacenar el grano en las ciudades bajo autoridad real. Así habría reservas suficientes para los 7 años de hambre y el país no perecería cuando José terminó de hablar. El silencio llenó la sala. Todos miraban al faraón expectantes. El faraón estaba profundamente impresionado, no solo porque José había interpretado los sueños con claridad, sino por la inteligencia y prudencia de su plan. Entonces, el faraón preguntó a sus consejeros si podrían encontrar a otro hombre como José, en quien estuviera el Espíritu de Dios. Los ministros se miraron entre sí. Sabiendo que la respuesta era evidente, el faraón declaró delante de todos que, puesto que Dios le había revelado todo aquello a José, no había nadie más sabio ni discreto que él. Le anunció que lo pondría al frente de todo el reino y que sería el segundo en autoridad después del faraón. Dijo que todo el pueblo obedecería las órdenes de José. ¡Qué momento tan increíble! José pasó de la cárcel al palacio en un instante. El faraón se quitó su anillo real de sello y lo colocó en la mano de José como símbolo de autoridad. Mandó vestirlo con ropas finísimas de lino y colocar un collar de oro alrededor de su cuello. Luego lo hizo subir en su segundo carro real y ordenó que anunciaran su paso por las calles. Así fue como José, el esclavo hebreo, despreciado por sus hermanos, se convirtió en el gobernante de todo Egipto, solo por debajo del faraón. ¡Qué giro tan asombroso! Si sus hermanos hubieran podido verlo en ese desfile real, no lo habrían creído. Ellos lo vendieron para humillarlo y hacerlo desaparecer. Pero Dios lo elevó a lo más alto. Así obra Dios a favor de quienes le son fieles. José tenía 30 años cuando comenzó a gobernar Egipto. Durante los siguientes 7 años de abundancia trabajó incansablemente recorriendo el país, organizando la recolección y el almacenamiento de enormes cantidades de grano en las ciudades. Las cosechas fueron tan abundantes que hubo tanto trigo como arena en el mar. Imposible de contar. José acumuló reservas enormes en graneros por todo Egipto. Durante ese mismo tiempo, Dios bendijo a José con una familia. Tuvo 2 hijos a quienes llamó Manasés y Efraín. Sus nombres reflejaban cómo Dios le había permitido olvidar sus sufrimientos pasados y prosperar en tierra extranjera. Todo parecía ir de maravilla, y entonces, tal como Dios había advertido, llegaron los años de hambre al 8º año. La sequía azotó la región. No llovió, las cosechas se marchitaron y la escasez golpeó no solo a Egipto, sino a todos los países vecinos en Canaán. La tierra donde vivía Jacob, pronto la comida empezó a faltar. La situación se volvió desesperada para muchas familias. Sin embargo, gracias a la planificación de José, en Egipto había grano de sobra. Cuando el pueblo clamó pidiendo alimento, el faraón les dijo: vayan con José y hagan lo que él les diga. José abrió los depósitos y comenzó a vender trigo a los egipcios y a todos los que venían de otras tierras en busca de auxilio. De todas partes llegaban a comprar comida, porque el hambre era severa en toda la región. Un día, 10 hombres extranjeros arribaron a Egipto con la esperanza de comprar trigo. Eran los hijos de Jacob, los hermanos de José, excepto Benjamín, el más joven, que se había quedado en casa. Jacob, oyendo que en Egipto aún había alimento, los había enviado con dinero para traer provisiones, advirtiéndoles que cuidaran a Benjamín, no dejándolo ir, pues no soportaría perderlo a él también. Aquellos 10 hermanos llegaron a la oficina del gobernador, encargado de las ventas de grano. Los hicieron pasar a un salón donde este alto oficial atendía a los forasteros. Ellos no tenían idea de a quién estaban a punto de ver. Al entrar, vieron a un hombre imponente, vestido con ropa fina de lino
y adornos de autoridad. Sentado en un estrado había pasado tanto tiempo, jamás imaginaron que era su hermano José. Para ellos, José había desaparecido hacía más de 20 años. Quizás pensaban que estaría muerto o esclavo en algún rincón del mundo. José, en cambio, lo reconoció en el acto. Esos rostros eran inconfundibles para él. Aunque más envejecidos, los vio entrar e inclinarse profundamente ante él, pidiéndole permiso para comprar comida. Allí estaban sus propios hermanos. Inclinados ante él sin saberlo, José sintió que el corazón le latía con fuerza. Recordó sus sueños de la juventud, las gavillas y las estrellas inclinándose, se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Una oleada de emociones mezcladas lo inundó. Alegría de verlos con vida, añoranza de su familia, pero también el recuerdo del dolor sufrido. Sin embargo, José no mostró quién era. Se contuvo y, hablando en egipcio mediante un intérprete, les dirigió palabras duras, frunció el ceño y les dijo: «Ustedes son espías. Han venido a ver los puntos débiles de nuestra tierra». Los 10 hermanos se miraron sorprendidos y asustados. «No, Señor», exclamaron con humildad. «Somos gente honrada. Venimos de Canaán solo a comprar alimento. Todos somos hijos de un mismo padre». «No seríamos tantos si fuéramos espías, éramos 12 hermanos. En total, el menor se quedó hoy con nuestro padre y el otro ya no existe». A José casi se le escapa una lágrima al escuchar que hablaban de él mismo, diciendo el otro ya no existe. Pero tenía que saber algo importante. Habían cambiado sus hermanos, en esos años seguían siendo crueles y egoístas, o lamentaban lo que hicieron. Por eso, decidió ponerlos a prueba. Mantuvo su papel estricto y les dijo: «Insisto, han venido a espiar, no les creo nada». Ordenó entonces que los guardias los arrestaran a todos. Los hermanos fueron tomados y puestos bajo custodia por 3 días, tiempo durante el cual debieron reflexionar atemorizados el tercer día. José fue a verlos a la cárcel y les propuso un trato para probar su historia, si realmente son hermanos de familia y gente honesta. «Uno de ustedes se quedará aquí detenido. Los demás podrán llevar grano a su casa, pero deberán traerme a ese hermano menor del que me hablaron así. Probarán que dicen la verdad, si no, pensaré que mienten, y entonces sí serán espías a mis ojos». Los hermanos se miraron con angustia a traer a Benjamín a Egipto. Eso haría sufrir mucho a su padre, pero ¿qué opción tenían? Aceptaron el ultimátum. José escogió a Simeón, uno de los mayores, y delante de sus ojos ordenó que lo encadenaran y lo llevaran preso. Fue una escena impactante. En ese instante, sintiéndose acorralados, los hermanos hablaron entre ellos en su idioma sin pensar que José entendía cada palabra. «Esto nos pasa por lo que le hicimos a José», dijo uno, creyendo que el gobernador no los entendía. «Tuvimos la culpa, vimos la desesperación de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». Rubén añadió con amargura: «No les dije yo que no pecaran contra el muchacho, pero no me hicieron caso. Y ahora debemos responder por su sangre». José escuchaba, escondiendo su comprensión bajo el disfraz de la lengua egipcia. No pudo contenerse al oír el arrepentimiento y la culpa de sus hermanos por lo que le habían hecho. José se dio la vuelta y lloró en silencio. Aquellas palabras le mostraban que el corazón de sus hermanos había cambiado con los años. Rápidamente José se secó las lágrimas y volvió ante ellos sin delatar su emoción. Hizo que les llenaran los costales de trigo y, en secreto, ordenó a sus sirvientes que devolvieran el dinero de cada uno. Colocándolo dentro de los sacos de grano, así los despidió, con la condición firme: si no vuelven con su hermano menor, no me verán la cara ni obtendrán más alimento. Los hermanos emprendieron el viaje de regreso a Canaán cargados de provisiones, pero con el corazón inquieto al detenerse en el camino para descansar. Uno de ellos abrió su saco para dar de comer a su burro y vio para asombro de todos que su dinero estaba allí intacto encima del grano. Atónitos, abrieron los demás costales y también tenían el dinero adentro. Se miraron aterrorizados. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Se decían, temían que los acusaran de ladrones si regresaban, pero más temían la reacción de su padre cuando supiera del ultimátum sobre Benjamín. Al llegar a casa, contaron a Jacob todo lo ocurrido con el gobernador de Egipto, cómo los trató con dureza, la acusación de espionaje, la retención de Simeón y especialmente la condición de llevar a Benjamín la próxima vez. Jacob se estremeció su dolor
e indignación fueron enormes. «Me están dejando sin hijos», exclamó. «José ha muerto Simeón. No está, y ahora quieren llevarse a Benjamín». No, jamás antes muerto que permitirlo uno tras otro. Los hijos trataron de convencerlo. Rubén incluso ofreció la vida de sus propios 2 hijos como garantía, diciendo que podía matarlos si no traía de vuelta a Benjamín. Pero ni así Jacob cedió. Él no podía imaginar perder a Benjamín, el único hijo que le quedaba de Raquel con dolor. Jacob dijo: «Mi hijo no bajará con ustedes. Su hermano José está muerto, y él solo me queda. Si algo le sucediera en el camino, bajarían mis canas con dolor al sepulcro». Así que de momento se negaron a llevar a Benjamín, y Simeón quedó preso en Egipto. Esperando pasaron los meses, y, como el hambre seguía azotando las provisiones que trajeron, se acabaron. La familia de Jacob empezó a sufrir de nuevo finalmente, viendo que si no hacían algo, todos morirían. Jacob accedió resignado: «Vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento». Judá le recordó firmemente: «Padre, ese hombre nos advirtió que no veríamos su rostro si Benjamín no va con nosotros. Si envías a Benjamín, iremos. Si no, no tiene sentido que vayamos. Nos meteríamos en problemas». La situación era crítica. Jacob se dio cuenta de que no había alternativa con el corazón en la mano. Dijo: «Si tiene que ser así, que vaya Benjamín, que el Dios Todopoderoso les dé misericordia delante de ese hombre, para que les permita volver con Simeón y con Benjamín. Y si he de perder a mis hijos, pues que los pierda». Qué momento más difícil para Jacob. Al final permitió que se llevaran a su más querido hijo. Confiando a regañadientes en Dios, los hermanos tomaron a Benjamín, algo de dinero extra y presentes: bálsamo, miel, especias, nueces y almendras, lo mejor que podían reunir para el gobernador, y partieron otra vez a Egipto. Cuando José supo que sus hermanos habían regresado y que esta vez venía su hermano menor con ellos, su corazón se aceleró. Organizó todo para recibirlos en su propia casa. Los 10 hermanos llegaron temerosos, pues en el camino se habían imaginado todo tipo de cosas. «Nos llevó a su palacio por lo del dinero que apareció en nuestros costales. Seguramente nos tenderá una trampa, nos atacará y nos hará esclavos». Temblando, se acercaron al encargado de la casa de José en la entrada y le explicaron apresuradamente lo del dinero devuelto. «Por favor, señor, la vez pasada pagamos el grano, pero al llegar a casa encontramos el dinero intacto en los sacos. No sabemos quién lo puso allí. Aquí hemos traído ese dinero de vuelta, junto con más, para comprar alimento de nuevo». El administrador, por orden de José, los tranquilizó y les dijo: «No se preocupen. Su Dios y el Dios de su padre debió poner ese tesoro en sus costales, porque yo recibí su pago puntual». Luego liberó a Simeón y se lo entregó de vuelta, sano y salvo. Los hermanos se sintieron aliviados al ver a Simeón libre poco después. Fueron conducidos al comedor de la casa de José. Qué nerviosos debían estar. Invitados a comer con el mismísimo gobernador de Egipto, a quien le temían. Al entrar, vieron a aquel hombre poderoso que les había hablado con rudeza la vez anterior, pero esta vez su trato fue diferente. José los recibió con amabilidad contenida y preguntó si este era el hermano menor del que le hablaron, si este era Benjamín. Al oír a José pronunciar el nombre de Benjamín, todos asintieron sorprendidos. Sí, era él. José miró a su hermanito, al que no veía desde que era un bebé. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero contuvo la compostura frente a ellos. «Que Dios esté contigo, hijo mío», le dijo a Benjamín. José tuvo que salir de la sala un momento, porque la emoción de ver a Benjamín creció tanto que necesitaba llorar a solas. Entró en su alcoba y lloró profundamente, de alegría y dolor mezclados. Luego se lavó el rostro, respiró hondo y volvió con semblante tranquilo. La comida fue servida en 3 mesas, una para José, otra para los oficiales egipcios y otra para los hermanos hebreos. José hizo algo que dejó a sus hermanos boquiabiertos. Los sentó alrededor de la mesa por orden de edad. Del mayor era el menor. Los 11 hermanos se miraban unos a otros asombrados, preguntándose cómo el gobernador sabía sus edades exactas. Durante el banquete, José mandó que se sirvieran generosas porciones para todos, pero a Benjamín le sirvió 5 veces más comida que a los demás. Benjamín se sonrojó de tanta atención. Los hermanos lo notaron, pero esta vez no mostraron envidia ni molestia, lo cual fue otra señal positiva para José.
Comieron y bebieron hasta saciarse, empezando a sentirse más tranquilos. Quizá algunos pensaron tal vez este gobernador no es tan malo, parece interesado en nosotros. Aún así, no tenían idea de lo que vendría después a la mañana siguiente. Todo estaba listo para su partida. Los hermanos, de seguro, se preparaban aliviados para volver a casa con Simeón y Benjamín a salvo. Y con los graneros llenos, José los despidió cordialmente. Pero planeó una última prueba, dio instrucciones a su administrador: llena de alimento los costales de estos hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su saco y mi copa personal de plata, esa copa especial. Colócala en el saco del más joven, junto con su dinero del grano. El administrador hizo exactamente eso. Al despuntar el día, los hermanos partieron de la ciudad contentos. Sin saber de la trampa, no habían ido muy lejos cuando, de repente, oyeron ruido de jinetes acercándose rápidamente. Era el administrador de José, y algunos guardias los detuvieron. Y el administrador les habló con severidad: ¿por qué han devuelto mal por bien? ¿Por qué robaron la copa de plata de mi señor? Esa copa es muy valiosa, la usa para adivinación. Los hermanos se quedaron de piedra. ¿Qué dice, señor? Jamás haríamos algo así, respondieron, si se encuentra la copa con alguno de nosotros. Que muera esa persona, y el resto seremos esclavos de tu señor sin saberlo. Acababan de pronunciar su propia sentencia de prueba. El administrador aceptó, pero dijo: solo el que tenga la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres con el corazón en la garganta. Cada hermano abrió su saco. Empezaron por el mayo R, Rubén, nada Simeón, nada... Fueron pasando uno por uno, en orden de edad, y la copa no aparecía. Los hermanos suspiraban aliviados a medida que cada costal salía limpio. Pero cuando abrieron el saco de Benjamín, ahí estaba la reluciente copa de plata. En el costal de Benjamín se sintió como una puñalada. Para todos sus rostros palidecieron en un instante. Rasgaron sus ropas en señal de desgracia y se desesperaron como era posible. Benjamín, el más inocente, acusado de ladrón. Sabían que nada de eso era verdad, que debía ser un error o una trampa. Pero ¿cómo probarlo? Cargados de angustia, hicieron virar sus asnos y regresaron a la ciudad detrás del administrador, dispuestos a enfrentarse nuevamente con aquel poderoso gobernador cuando llegaron ante José. Este los esperaba con su postura seria. Los hermanos se inclinaron temblando hasta el suelo. ¿Qué han hecho?, les dijo José, fingiendo enojo. ¿No sabían que un hombre como yo puede adivinar lo que pasó? Judá dio un paso al frente como portavoz. ¿Qué podemos decirle a mi señor? ¿Cómo defendernos? Dios ha sacado a la luz nuestra culpa. Ahora todos somos esclavos suyos, tanto nosotros como aquel en cuyo poder se halló la copa. José respondió manteniendo la farsa: no, yo no haré eso. Solo el hombre que tenía mi copa será mi esclavo. Los demás regresen en paz con su padre. Esta frase cayó como rayos sobre los hermanos. El momento de la verdad había llegado. Podían salvarse ellos y dejar a Benjamín esclavo en Egipto. ¿Qué harían si hubieran sido los mismos de antes? Tal vez habrían aceptado esa salida fácil y abandonado a Benjamín para salvarse. Pero los hermanos de José ya no eran aquellos jóvenes insensibles. Habían cargado con la culpa de lo de José toda su vida, y no iban a repetir el mismo error con Benjamín. Entonces Judá, el mismo que años atrás propuso vender a José, se acercó más a José sin saber que era él y le habló con el corazón en la mano. Le explicó en detalle cómo su padre Jacob amaba profundamente a Benjamín, porque era el único hijo que le quedaba de su difunta esposa Raquel. Y como el hermano de este había desaparecido, le contó que el anciano padre sufriría una pena mortal si Benjamín no volvía con ellos. Con voz entrecortada, Judá imploró: por favor, Señor, permíteme a mí quedarme como esclavo en lugar del joven, y que él vuelva con sus hermanos. Yo te lo ruego, no puedo volver sin él donde mi padre. No podría soportar ver la angustia que caería sobre mi padre. Estas palabras quebraron el alma de José. Ver a Judá dispuesto a sacrificar su propia libertad por el bien de su hermano menor y por el dolor de su padre, que contraste con el cruel plan de años atrás, ya no pudo fingir más. José sintió un nudo en la garganta imposible de contener en un arrebato. Ordenó a todos los sirvientes egipcios que salieran del cuarto de inmediato. Se quedó a solas con sus hermanos. Ellos se miraban confundidos, sin entender qué pasaba. José, con los ojos llenos de lágrimas, alzó la voz
y lloró desconsoladamente. Lloró tan fuerte que sus sollozos se oyeron afuera, y los sirvientes y guardias murmuraban sorprendidos. Incluso, en el palacio del faraón corrió la voz de que el gobernador estaba llorando a gritos. Los hermanos de José estaban perplejos, se preguntaban por qué llora así este hombre. Antes de continuar con esta historia, regálanos un like y compártela. Eso nos ayuda a seguir llevando estas historias a más personas. Entonces, entre llanto, José les dijo en su idioma: «Yo soy José». El impacto de esas palabras. Los hermanos se quedaron congelados, sin poder creer lo que oían. «¿José? ¿José cuál?». Y él aclaró: «Soy José, su hermano, el que ustedes vendieron para Egipto». Al oír esto, todos se quedaron sin aliento. Era imposible, pero allí estaba José en persona. Miraron bien su rostro. Sí, detrás de aquellos adornos egipcios y la autoridad eran los rasgos de José. El adolescente que habían maltratado estaban aterrorizados. Retrocedieron instintivamente, pensando: «Nos va a matar, nos va a castigar por lo que le hicimos». Quizás algunos bajaron la mirada esperando un golpe, pero José rápidamente les habló con amor: «Acérquense, por favor». Con el rostro empapado en lágrimas, José se acercó y ellos obedecieron temblando. José los miró a todos, uno por uno, y vio en sus ojos el miedo y el arrepentimiento. Entonces dijo con ternura: «Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron, pero no se angustien ni se reprochen el haberme vendido, porque Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas. Ya lleva 2 años el hambre en la tierra, y aún faltan 5 años más sin cosechas. Dios me envió antes para preservarles descendencia sobre la tierra y mantenerlos con vida mediante una gran liberación. Así que, en realidad, no fueron ustedes quienes me trajeron acá, sino Dios. Él me ha puesto como consejero del faraón y administrador de todo Egipto». Qué palabras tan increíbles de perdón. José, lejos de recriminarles, los consolaba. Les quiso dejar claro que, aunque ellos obraron mal, Dios lo había utilizado para bien. José ya los había perdonado en su corazón hacía mucho tiempo, y ahora lo expresaba abiertamente. ¿Qué corazón más generoso el de José? En vez de venganza, ofreció comprensión y propósito divino. Solo un hombre verdaderamente noble puede hablar con tanta gracia a quienes lo lastimaron. Luego, con ojos brillantes, José les dijo cariñosamente: «Denme un abrazo». Y se lanzó primero sobre Benjamín, su hermanito, y lo abrazó llorando. Benjamín lloró también mientras se abrazaban con amor. Después José abrazó a cada uno de sus hermanos, llorando y besándolos. Y ellos, recobrando el asombro feliz, lloraron con él. ¡Qué momento de reconciliación tan hermoso! Los 11 hermanos se unieron en medio de lágrimas, libres al fin de la culpa y el temor, y restaurados por el perdón. Los rencores de décadas se esfumaron en ese abrazo colectivo lleno de amor y arrepentimiento. Tras calmarse un poco, José rió de alegría y les dijo: «Vengan, siéntense, tenemos tanto de qué hablar». Empezaron a conversar animadamente. José preguntó una vez más: «¿Mi padre vive todavía?». Los hermanos asintieron: «Sí, nuestro padre aún vive, José. No sabes cuánto te ha llorado todos estos años». José seguramente sintió un apretón en el pecho al pensar en su padre. De inmediato les dio instrucciones: «Vuelvan pronto a casa, lleven mucha comida, traigan a mi padre acá lo más rápido posible. Díganle que su hijo José vive y que Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Díganle que venga a vivir cerca de mí, aquí en la región de Gosén. Estará cerca y podré cuidarlos. Aún quedan 5 años de hambre, pero aquí no les faltará nada». Los hermanos asintieron entusiasmados. Era como un sueño. José estaba vivo, en una posición de poder, y quería que toda la familia se mudara a Egipto con él. El faraón se enteró de que los hermanos de José habían venido, y se alegró genuinamente por su gobernador favorito. Faraón confirmó la invitación, ordenó que se prepararan carros y provisiones para trasladar a toda la familia de José a Egipto con comodidades. Regaló decenas de carros, asnos cargados de comida y riquezas para el viaje de regreso. José, siempre detallista y amoroso, les dio a sus hermanos nueva ropa, y a Benjamín le regaló en especial ropas y dinero extra. También envió ricos presentes para su padre en carros cargados con lo mejor de Egipto,
granos, pan y manjares. Era su manera de decir: miren cuánto los quiero y quiero cuidar de ustedes. Mientras los despedía, José, sonriendo, les hizo una última petición con un toque de humor fraternal: no se peleen por el camino. Era como recordarles que ya no había razón para enojos ni acusaciones entre ellos, que todo quedaba perdonado. Los hermanos emprendieron el regreso a Canaán, esta vez en caravana real. Iban maravillados, seguramente hablando sin parar: ¿cómo le diremos a papá? ¿Cómo reaccionará? Cuando llegaron a la tierra de Canaán y se acercaron al campamento de Jacob, la emoción los embargaba. Jacob salió a su encuentro, extrañado de verlos volver tan pronto y con tantos carros. Los hijos de Jacob corrieron hacia él y le dieron la noticia más increíble de su vida: Padre, José está vivo y es el gobernador de todo Egipto. Jacob se quedó pasmado, en shock. Su corazón, que por años se había negado a ser consolado, ahora se negaba a creer. No puede ser, José, mi José, vivo. No, es imposible, repetía, pensando que sus hijos deliraban o algo, pero ellos contaron todo de corrido. Es verdad, padre. José nos reconoció, nos habló, nos envía a buscarte con todos estos carros y provisiones. Papá, es en serio, él fue quien nos salvó del hambre. Jacob vio entonces los carros cargados de bienes, los regalos, los granos, y comenzó a comprender que no era una cruel broma. La realidad golpeó dulcemente su corazón. José, su hijo amado, vivía y estaba tan prosperado que podía enviar todo ese convoy. Poco a poco, la incredulidad de Jacob se convirtió en alegría inmensa. Basta, basta, dijo Jacob con los ojos brillantes. José, mi hijo, vive. Voy a ir a verlo antes de morir. Por primera vez en muchos años, Jacob volvió a sonreír. De verdad, un nuevo espíritu de vida lo llenó. La tristeza crónica se disipó al saber que José estaba vivo. Jacob no perdió tiempo. A sus ya más de 130 años de edad, se preparó para el viaje más importante: ir a Egipto a ver a José. La gran familia, hijos, nueras, nietos, junto con sus ganados y pertenencias, emprendió el camino hacia Egipto montados en los carros que José había enviado. Jacob hizo una parada especial en Beer-Seba, el lugar donde años atrás Dios había hablado a su padre Isaac. Allí ofreció sacrificios de gratitud y adoró a Dios por tan maravilloso giro en su vida. Aquella noche, Dios habló a Jacob en una visión, confirmándole que no temiera bajar a Egipto, que él iría con él allá y que haría de su familia una gran nación en aquella tierra extranjera y que algún día los traería de vuelta. Con esta promesa en su corazón, Jacob continuó su viaje lleno de paz. Finalmente llegó el día del gran reencuentro. José ordenó preparar su carruaje personal y salió apresurado hacia la tierra de Gosén, donde su familia estaba llegando. Imagínate la escena en José, con vestiduras reales, viendo a lo lejos la caravana de su padre, acercándose. Cuando divisó a aquel anciano encorvado pero aún fuerte, su padre, José detuvo el carro y bajó corriendo. Jacob también vio a José venir. José se acercó y Jacob abrió sus brazos. 22 años de dolor se disiparon en un solo abrazo. José se abrazó al cuello de su padre y lloró largo rato sobre su hombro. Jacob también lloraba, aunque con una sonrisa de felicidad en el rostro. Ahora sí puedo morir en paz, porque he vuelto a ver tu rostro y sabes que estás vivo, dijo Jacob con el corazón rebosando de gratitud. Pero, irónicamente, Jacob no moriría. Pronto Dios le concedió vivir 17 años más en Egipto junto a José y toda su familia, disfrutando la compañía de aquel hijo perdido y hallado. ¡Qué regalo tan grande! La familia de Israel, Jacob se estableció en Egipto, en la región de Gosén, bajo la protección del poderoso José y con el favor del faraón. Allí prosperaron, se multiplicaron y vivieron en paz por muchos años. Gracias a la posición de José, cientos de miles de vidas se salvaron del hambre, incluyendo la de su propia familia. Aquella terrible prueba de años atrás había sido parte del plan de Dios para un propósito superior. Mira todo lo que sucedió. En hermanos divididos por el odio, terminaron unidos por el perdón. Un padre que había sufrido años de tristeza encontró nueva alegría. Un joven esclavo inocente llegó a ser príncipe y salvador de naciones.
Dios transformó el mal en bien en cada paso de esta historia. Lo que Jacob, Esaú, José y sus hermanos vivieron nos enseña que ningún pecado, por grande que sea, queda fuera del alcance del perdón. Jacob engañó y cosechó engaños, pero Dios lo cambió y le dio un nuevo nombre. José fue herido cruelmente, pero no dejó que la amargura consumiera su corazón. Eligió perdonar y vio la mano de Dios obrando en todo. Los hermanos de José cargaron con culpa, pero al arrepentirse encontraron misericordia y restauración. Esta historia nos recuerda que no importa cuán rota esté una familia o cuántos errores se hayan cometido, Dios puede escribir un propósito de bendición. Él puede tomar las decisiones más equivocadas, las situaciones más injustas y darles la vuelta para cumplir sus planes de amor. Jacob y sus hijos aprendieron que los caminos de Dios a veces incluyen dificultades, pero siempre conducen a un bien mayor. José mismo lo resumió cuando dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Al final triunfó el amor, triunfó el perdón y triunfó la fidelidad de Dios. Esta poderosa historia bíblica nos anima a perdonar de corazón, a confiar en Dios aún en medio de la traición o el dolor y a creer que Él puede sacar algo bueno de nuestras circunstancias más difíciles. Si en tu vida has pasado por conflictos familiares, engaños o momentos de desesperación, recuerda que Dios nunca te abandona como con Jacob y con José. Él está obrando en tu historia incluso cuando no lo ves. Espero que esta historia haya tocado tu corazón tanto como el mío. Deja que el mensaje del perdón y la providencia de Dios se quede contigo y si realmente te llegó al alma. Comparte este video si tocó tu corazón. Alguien más puede necesitar escuchar que, así como Dios sanó esta familia, también puede obrar en la suya. Comparte esperanza y bendición. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga.